Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Se escucha bien, Miguel? Sí. Bien. Bueno, verdad que hay bastantes caras nuevas. Me alegra. Me da gozo también el ver rostros nuevos en la congregación, pero como decía Juan, todavía hay que esforzarse un poquito más para que no seamos solamente los que estamos aquí, sino muchos más los que vengan a Cristo. Decía temprano a unos hermanos venezolanos que a veces pensamos que estamos aquí por circunstancias naturales, vamos a decirlo así, situaciones políticas, económicas, ¿verdad? Aquí hay muchos migrantes cubanos, venezolanos, colombianos, y dominicanos también, ¿verdad? Y que hemos venido de nuestros países y a veces achacamos nuestra circunstancia, nuestra estancia aquí a esas circunstancias, a esas situaciones. Pero resulta que no son esas situaciones las que nos tienen aquí, es la voluntad de Dios la que nos tiene aquí. Le decía a los hermanos, es la voluntad de Dios la que nos tiene aquí. Y yo lo tengo claro, porque yo visité España en el año 2016 y recibí una palabra del Señor estando en el hospital, visitando a mi madre. Y desde allí yo entendí que no salí de Venezuela solamente por la situación política o económica, sino que salí por el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, bienvenidos a todos los que están aquí. Espero están en una buena casa, ¿eh? No por mí, sino por la iglesia, por los hermanos que estamos aquí. Y yo sé que Dios va a hacer buenas cosas aquí, en Orense, con esta comunidad. Esta comunidad se va a quedar pequeña. Esto que véanlo aquí, esto se va a quedar pequeño. Yo lo creo. Yo tengo fe en que aquí vendrán muchas almas a escuchar de Dios, a conocer de Dios. Y hace ya 15 días estuvimos en un congreso, junto con el pastor y unos hermanos, algunos hermanos también de Remar. Y la verdad que la semana pasada Pedro nos pidió que diésemos testimonio, pero es que, como decía Pedro, es difícil a veces expresar con palabras las cosas que vivimos con Dios, en nuestra comunión con Dios, porque Dios trata a cada uno de nosotros de manera diferente. Amén. Él es ese alfarero, ¿verdad? Como dice la Escritura, que va moldeándonos y temprano hablábamos en el estudio bíblico sobre que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, no somos todos, Pablo lo habla como componentes de un cuerpo, órgano, entonces establece eso de orejas, pies, manos, ¿no? Y no todos podemos ser orejas, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos, sino que Dios ha colocado a cada uno en su cuerpo, en el cuerpo de su Hijo, con una función. Amén. Todos cumplimos una función. Nadie está ajeno a participar, sino más bien a involucrarse, a participar, cumpliendo la función en la que Dios le dio, con los dones que Dios le dio, porque todos tenemos dones. Bien, lo cierto es que en ese congreso el Señor trajo un renuevo tremendo a mi vida, por cosas que nos pasan, que a veces nos hacen desenfocar en nuestra vida cristiana, nos desenfocamos por diversas situaciones, ya sea salud, trabajo, lo que estudian, pues los estudios. O sea, nos movemos en un mundo, pero tenemos que entender una cosa, el príncipe de este mundo es Satanás. Y allí estamos inmersos nosotros, la iglesia. Nos movemos en esto, que quien es dueño de esto es Satanás, de momento. Pero es Satanás el que opera, es el príncipe de este mundo. Y nosotros,
un tropiezo para él. La iglesia, un tropiezo para él. Entonces, lo cierto es que recibí un renuevo tremendo de algo que hoy quiero compartirles, y es sobre el Espíritu Santo. Yo quiero hablar hoy del Espíritu Santo. Vamos al texto base. Creo que me acompañen a Juan capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hablábamos del mundo. No puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, refiriéndose a Jesús. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor. Quiero orar, Señor, para que, así como Pablo en Corintios dijo que no quiero hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, Señor, la fe de mis hermanos en esta mañana esté fundada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas, Señor, lo que tú has ministrado a mi vida. Señor, que podamos entender todos como iglesia lo que significa tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Cómo tú obras en nuestra vida, cómo tú nos santificas, cómo tú nos guías, cómo tú, Señor, obras por medio de los dones impartidos por tu Espíritu. Señor, y que tú quieres que tu iglesia obre, Señor, en este mundo, que sea luz y sal de la tierra, Señor. Por favor, Padre, manifiéstate, Señor, a la iglesia en esta mañana. Que no sea yo, sino tú, Señor. Que no sea yo, sino tú, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, antes de ascender al cielo, mis hermanos, prometió esto a sus discípulos, pero esta promesa no es nada más para los apóstoles. Esta promesa es para la iglesia. Yo quiero que usted pueda ver eso, que la iglesia no es iglesia sin el Espíritu Santo de Dios. Tú no eres creyente, o yo no soy creyente, sin el Espíritu Santo de Dios. Si estamos aquí es por el Espíritu Santo de Dios. Si creemos en Cristo es por el Espíritu Santo de Dios. Si la palabra de Dios ha sido revelada a nosotros es por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios conduce tu vida a santificación, a orden, a algo que dice aquí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú guardas los mandamientos y tú amas a Dios, tú guardas los mandamientos. Porque el obedecer está ligado a la obediencia. Pero eso no de nosotros, sino de Dios. Esto es algo tremendo. Porque lo único que te impulsa a ti a obedecer a Dios
es el mismo Espíritu Santo de Dios. Nosotros, el hombre natural, no puede seguir a Dios. ¿Puedes entender eso? Decía temprano en el estudio bíblico, hay gente que se congrega en iglesias y como dice en Hebreos 6, hay gente que disfruta del don divino. Está viendo obrar a Dios, está viendo las manifestaciones de Dios, está viendo quizás sanidades, está viendo quizás milagros, está viendo gente quebrantada por el Espíritu Santo, pero permanece ajena a eso que obra Dios en la gente o en la iglesia. Y yo no sé si tú eres uno de ellos. O sea, yo no sé a quién me estoy dirigiendo. Yo me estoy dirigiendo a la iglesia. Pero recuerden, hay algo, y decía también eso temprano en el estudio. Jesús, cuando confrontaba a los escribas y fariseos, les decía, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas halláis vida eterna. O sea, los confrontaba así. Porque claro, ellos saben, ellos guardaban la escritura, eran celosos para guardar la escritura, para leer la escritura, para saber la escritura, pero no para vivirla. Y el problema no es conocer, es vivir la palabra de Dios. La pregunta es, ¿vivimos como iglesia la palabra de Dios? ¿Obedecemos a Dios verdaderamente? Esa es una de las preguntas. Ahora, desde el Antiguo Testamento Dios prometió que iba a derramar su Espíritu Santo. Esto no es algo nuevo. Dios lo anunció siempre. También decía en el estudio, porque estamos ahorita en la etapa estudiando la neumatología, y les decía a los hermanos sobre estas cosas, que ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que Dios iba a obrar con su Espíritu Santo y que estamos viviendo un mejor tiempo. Porque en el Antiguo Testamento se sabía por medio de los profetas, por medio de los reyes, o sea, de hombres de Dios que Dios designó, sobre los cuales venía el Espíritu Santo. No es que moraba, venía en ocasiones sobre los profetas y los profetas anunciaban lo que Dios quería anunciar a su pueblo. Pero hoy, una vez conocido el Salvador, porque desde el Antiguo Testamento ya anunciaba a Dios, voy a mandar un Salvador, les voy a enviar un Salvador. Ese Salvador ya vino, ya murió y ya pagó por nuestros pecados. Amén. Y ahora dejó como sustituto de ese Salvador al Espíritu Santo, que es el que guía a su pueblo. Ya no viene un profeta a decirte algo, es el Espíritu Santo el que quiere decirte algo. Es el Espíritu Santo el que quiere guiar tu vida. Y la semana pasada cuando Pedro me decía, para que dice de testimonio, algo que creo que comenté es, wow, qué tremendo que tengamos al Espíritu de Dios en nosotros. No solamente consolándolos, porque fíjense, aquí el término es consolador, pero es que también nos guía y también nos regaña. No importa. ¿Saben? Yo siempre he dicho eso, qué bueno que Dios me regaña. Qué bueno que Dios me corrige, porque eso significa que Él te ama. ¿Puedes entender eso? Malo fuera que Dios no te reprimiera. Malo fuera que Dios no te hiciera ver tu pecado. Porque entonces, wow, ¿en qué situación estamos frente a Dios? Pero si eres redarguido, si eres sacudido, gloria a Dios, el Espíritu de Dios está obrando y te quiere corregir, te quiere llevar a comunión con Él. Entonces, pero hay un pasaje muy clave allí, que es Joel 2:28, que dice, y esto lo citó Pedro en el día de Pentecostés, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este es un pasaje muy conocido, pero fíjense, el Espíritu Santo siempre, algo que yo enseñé también en los estudios bíblicos, es que nosotros tenemos que hacerle preguntas a la palabra o preguntas a Dios. Porque dice, y después de esto, y yo me puse a escudriñar, Señor, ¿después de esto qué? ¿A qué se refiere esto? Y
la pregunta clave es ¿después de qué? En el contexto inmediato, esto significa una referencia a hechos que están ahí en Joel, que hablan de que Israel estaba siendo castigado por Dios porque un ejército del norte, que en ese tiempo geográficamente era Asiria, lo que hoy es Siria, más o menos, ese era el reino del norte, que quería someter a Israel. Eso es un juicio de Dios. Las cosechas también para el pueblo de Israel habían menguado. Bueno, había un juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y cuántos juicios de Dios hoy ocurren en diversas naciones del mundo? Esta misma nación está en juicio, mi hermano. O sea que no hay ningún lugar sobre la tierra donde huyamos y no hay juicio de Dios. Así que dejemos de huir y busquemos de Dios. ¿Se puede entender? Bueno, entonces pero lo importante de eso es que luego que Dios hace ese juicio, Dios no se queda con el juicio y el castigo, sino que Él restaura. En ese mismo juicio que anuncia Joel, Dios, más adelante cuando leemos el pasaje, les invito a que lean Joel 2, vemos que hay una promesa de Dios de que Él va a restaurar a su pueblo. Igual con nosotros. ¿O es que no hemos sido restaurados por Dios? Entonces debemos verlo desde ese punto de vista, pero en el contexto ya más profético, vamos a decirlo así, hay un acontecimiento mayor, que fue lo que anunció Pedro en el día de Pentecostés. Normalmente la profecía hebrea es común que un texto tenga un sentido inmediato, pero también uno futuro. Por eso en el Antiguo Testamento vemos esas cosas que era para algo inmediato, histórico, que acontecía en Israel, pero también apuntaba a algo futuro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Que eran cosas, imágenes de lo que iba a acontecer. O sea, como decía antes también, Dios ya desde el Antiguo Testamento anunciaba un Salvador que necesitaba la raza humana, ¿no? Entonces, después de esto también señala un tiempo futuro cuando Dios inauguraría una nueva obra. ¿Y cuál es esa nueva obra? La obra del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Luego que salvara por medio de su Hijo a su pueblo, al que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y es el inicio de esta era mesiánica que estamos viviendo. Tiempos finales también que estamos viviendo, ¿no? Lo que Joel dijo que vendría después ahora ha llegado, pero ya con la exaltación de Cristo, porque Él ya está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Mientras estamos aquí, Él está intercediendo por ti. ¿Sabías eso? Tienes un acompañante constante. Es más, hablábamos esta mañana temprano, tienes un sello de Dios, su Espíritu Santo. Entonces se cumplió después de esto. ¿Qué es después de esto? Después que mandara a un Salvador que redimiese a sus escogidos, y ahora la sangre de Cristo, que tiene todo poder, preserva a su iglesia, preserva a sus hijos. Amén. La verdadera sangre, no la sangre ya de cordero que había que estar todo el tiempo sacrificando como en el Antiguo Testamento, año a año. No, ya de una vez, dice Hebreos, de una vez y para siempre. Ya pagó por tus pecados. Solamente necesitas ser restaurado, constantemente restaurado. Y eso fue lo que sucedió con muchos de nosotros en el Congreso, ¿verdad? Los que asistieron saben de lo que estoy hablando. Amén. La administración del Espíritu Santo, la comunión de nosotros con el Espíritu Santo. ¿Cómo está la comunión tuya con el Espíritu Santo de Dios? Puedes oír, así como se habló en el Congreso y como hablaba Pedro la semana pasada de las cuevas, ¿recuerdan? Los que estuvieron la semana pasada, que hablaban de las cuevas. Pero sobre todo el pasaje ese de Elías que dice que había un terremoto, pero allí no estaba Dios. Había fuego, pero allí no estaba Dios. Pero luego de aquellos sacudones, un silbido apacible, allí sí estaba Dios.
Y Dios no está a veces en escándalos. Dios es en la intimidad. Hoy estamos todos juntos. Qué bueno. Porque el Espíritu Santo está aquí. Sí. Pero ¿cuánto te haces acompañar a diario del Espíritu de Dios? ¿O estás buscando la comunión con Dios? Es que a veces necesitamos ser renovados hasta en eso. Perdemos la perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, como decía temprano. Y entonces vienen los agobios, que si los hijos, los que tienen niños, que son padres, oye, que el niño, la escuela, el agobio, el trabajo. Pero ¿y dónde está Dios? ¿En qué momento te acompaña Dios? ¿O es que tú no descansas en Dios? Y entonces hay algo que me ministró mucho en este congreso. El lema del congreso era el manto de alegría. Manto de alegría. Y la alegría tiene que ver con el gozo. Y el gozo tiene que ver con el fruto del Espíritu. Pero el gozo, escucha bien, porque esto me lo ministró el Espíritu allá. Yo te lo repito con mis palabras, porque es difícil explicar, pero bueno, yo te lo repito con mis palabras. El gozo no es un estado de ánimo. No es un estado psicológico en el cual tú dices, o un psiquiatra te dice a ti, oye, estás deprimido. Bueno, pero no hables cosas malas, busca siempre hablar cosas buenas, quita lo negativo, no hables nada negativo. No estamos hablando de algo psicológico. El gozo es algo que no es natural, sino espiritual. Que tiene que ver con gratitud. Porque tú fuiste rescatado, al igual que yo, de nuestra vana manera de vivir. Porque ahora tenemos una nueva promesa, un nuevo estado. Hemos nacido de nuevo, hablábamos. Entonces, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde están esos frutos que a veces no fluyen en nosotros? Yo estoy pasando por alto aquí ya hasta los apuntes. Prefiero seguir con lo que me impulsa más bien el Espíritu. Pero mira, el Espíritu Santo opera de maneras diversas, como le decía temprano. De maneras diversas y en cada uno de nosotros de manera diferente. También hay otra cosa, Él ha puesto dones diferentes en cada uno de nosotros. No es lo mismo el don de Juan, que el don de mi hermana Yané, que el don de mi hermana María por allá, ¿no? No. Dios ha dispuesto su Espíritu Santo, sí, pero ha puesto una condición y un talento en cada uno de nosotros diferente. Pero tienen que ser por la Escritura, como dice la Escritura, para la edificación de la iglesia, para la edificación tuya personal, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se entiende? Y hablábamos temprano también de eso, de los dones, porque a veces vemos solamente los dones como más destacados o calificamos aquellos dones más destacados, oye, aquel que ora por los enfermos y la gente sana, o el don de la predicación, oye, aquel hermano es muy elocuente predicando, es muy bueno predicando, y todos como que queremos ser predicadores, pero no todos podemos ser predicadores. Y sin embargo hay dones que también Dios valora. El hermano Juan nos echó una buena exhortada, hacía falta. Porque en eso yo creo que eso es común a todos nosotros. Y es que el Señor pidió que fuéramos y hiciéramos discípulos. Que testifiquemos. ¿Cuánto testificas tú día a día de Dios en tu casa primeramente, luego en tu trabajo, si estudias en tu escuela, en tu universidad, donde te desenvuelves? Luego de este retiro, mira, yo vine tan renovado que en mi trabajo, estas 3 últimas semanas son las más fuertes del año en mi trabajo. Yo hago un trabajo muy físico, no voy a dar detalles, pero tengo un trabajo muy físico, que es muy
Y mis compañeros de trabajo me veían silbando, pero silbando alabanza. Y decían, bueno, y se volvió loco. Anda alegre. Ellos andan frustrados por el trabajo, que es fuerte, se quejan del trabajo y no entienden cómo puede andar silbando y con gozo y alegría. Yo vine con gozo y alegría, renovado en el espíritu. Y ¿saben qué? Me vine de Madrid con unas ganas que no quiero soltar este gozo. No quiero soltar al Espíritu Santo, decía la semana pasada. Yo quisiera que tú también, hermano, pudieras vivir esto. Mi hermano, todos estamos llamados a eso. Yo voy a dejar esto. Yo no quiero ya ni guiarme por apunte. Yo voy a decir lo que el Espíritu me pone. Punto. Una vez hizo eso conmigo. El Espíritu Santo. Yo tenía unos apuntes en una enseñanza, en un retiro. Y me dijo, suelta esos papeles y di lo que hice contigo. Así el Espíritu Santo. De una manera, en un silbido, mi hermano. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es experimentar la guía de Dios? Santo, 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 santo. ¿Sabes lo que es vivir el gozo de la salvación? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi hermano. Hay una batalla espiritual desde el día que tú te convertiste en Cristo. Escucha, escucha. Todo esto me lo está poniendo en el corazón, me lo ha puesto en estos días. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es con el compañero de trabajo. Mi lucha no es con el vecino. Mi lucha no es con mi hijo o con tu madre o con tu padre. Mi lucha es contra huestes espirituales de maldad que quieren arruinar tu vida. Pero tú tienes el Espíritu de Dios, mi hermano. Tú tienes el Espíritu de Dios. Y por eso te digo que el gozo no tiene que ver con un estado de ánimo. Tiene que ver con el poder de Dios en ti obrando. Teniendo gratitud a Dios todos los días, sin importar la circunstancia. Yo no sé si tú tienes familiares enfermos. Yo no sé si tú tienes situaciones difíciles con tus hijos, con tus padres, no sé. Yo también las tengo. Pero yo me aferro a Dios, mis hermanos. Me aferro a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo! Dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, todo lo bueno, todo lo bueno. Pero tú estás en el mundo y hay una batalla espiritual y el enemigo lo que quiere es desenfocarte y que tú tengas ira, que tengas celo, que tengas rabia, que tengas todo lo que es el fruto de la carne. Y tú no puedes ceder a esos frutos de la carne. Tú tienes, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Y más que amar, si tienes gratitud, o es que fuiste tú el que te salvaste, o Él fue el que te salvó. Fue Él. Nosotros estábamos ajenos a esa gracia. Y Él, porque le dio la gana, te salvó. Oh, aleluya. ¿Tienes el gozo o no? Pero ese gozo no puede ser solamente los domingos, mis hermanos. Ese gozo tiene que ser los 365 días del año, todas las horas del año, toda la vida que nos queda, hasta que partamos con el Señor. Y ahí sí seremos glorificados, y ahí sí no habrá más lágrimas, ahí sí no habrá más sufrimiento, ahí sí no habrá más enfermedad. Oh, la Rabashaya, oh, Santo. ¿Entiendes eso, mi hermano?
Oh, cuánto necesitamos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos ministre, mi hermano. Que sí me hacía falta a mí ese viaje, mi hermano. ¡Wow! Estaba bastante desenfocado. Estaba en rutina cristiana, rutina evangélica. Y la rutina evangélica no sirve de nada. Lo que sirve es el acompañamiento de Dios en tu vida todos los días en comunión con su Espíritu Santo. Que no se diga de ti, de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, sino, fíjate, dice, no los conocí. Conoces el amor de Dios, conoces la misericordia de Dios, conoces la bondad de Dios que cantábamos antes. Hay algo, y por eso no quiero ya ni el texto. En la Biblia hay dos mujeres hermanas de Lázaro, una Marta, otra María. Y Marta estaba agobiada y cantábamos en la alabanza a tus pies, ¿recuerdan? A tus pies. Sí, a los pies del Señor es que tenemos que estar. Porque Jesús tuvo que decirle, Marta, Marta, tú andas agobiada, haciendo tareas, pero María, tu hermana, escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Y así tenemos que estar hoy, porque Él dejó un Consolador. El Jesús de la Biblia está en ti por medio de su Espíritu Santo. Ese Jesús vive, dice, Él vive, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Oh, Rabachaya. Santo. Él también vive. Si Él vive, tú estás vivo. Si tú tienes su Espíritu Santo, tú estás vivo. ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué nos quejamos tanto? Somos cristianos y a veces escuchamos a hermanos quejándose. Yo también me he quejado. Pero el Espíritu Santo me ha quitado eso, hermanos, en estos días. Santo. Aleluya. A veces necesitamos liberación. Hablaba temprano de que el Espíritu Santo es el que santifica. Y esa santificación es progresiva. Desde el día en que nacemos de nuevo hasta que partamos con el Señor. Yo ya ni controlo tiempo ya. Pero Él nos santifica. Y esa santificación es progresiva. Claro que habrá un tiempo de glorificación. Él nos ha glorificado parcialmente, no totalmente. La glorificación total será cuando estemos en su presencia. Ahí ya no vas a estar. Pero por eso decía la semana pasada, mi hermano, que tenemos que buscarle con desesperación. Con desesperación. ¿Tienes una enfermedad? ¿Qué haces que no buscas de Dios? ¿Por qué te quejas tanto de la enfermedad y no buscas a Dios? Espera el silbido de la consolación de Dios por su Espíritu Santo. Pero lucha. Otra cosa que me puso el Espíritu. Hay un pasaje en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Saben de la historia de Jacob, ¿verdad? Cuando él volvía ya, después de haberle servido por muchísimos años a Labán, el tío. Pero se iba a encontrar con su hermano, el cual era su enemigo y deseaba matarlo. Y él cuando regresaba, en esa historia, dice la Biblia, que tuvo una lucha con un ángel. Ese ángel es el ángel de Jehová, el ángel de Dios Jesucristo. Imagen de lo que tiene que ser también nuestra vida. Porque él amaneció toda la noche luchando con el ángel. Pero no soltó hasta que no le bendijo. No le soltó hasta que lo bendijo.
Y tú tienes que luchar hasta que Él te bendiga. Tienes un problema, una enfermedad, una situación con tu familia, pues lucha hasta que Él te bendiga. Pero pégate a Él, pégate al Señor. No hay otra, mis hermanos. No hay otra. No hay otra. No tienes a otro. Ese es tu acompañante. Es lo que Dios dispuso para ti, el Espíritu de Dios, su Espíritu. Ahora, hay una transformación, les dije, y una santificación, pero también hay un poder para testificar. En Hechos 4, Pedro y Juan son hechos presos. Otra cosa que me ministró el Espíritu Santo en ese congreso, me hizo recordar cuando Pablo estuvo preso con Silas, me hizo recordar cuando Pedro estuvo preso con Juan. Y esos hombres presos cantaban alabanzas al Señor. Estaban presos y estaban cantando alabanzas al Señor. Ahí, por eso es que la palabra tiene que ser revelada. ¿Cuánto nos ha gustado decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Pero Pablo dijo eso estando preso. Aleluya. Que podamos decir eso estando aún presos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, moldear el carácter de Cristo en nosotros, para que manifestemos los frutos de Dios en nosotros. Y ahí en Hechos 4, luego que sueltan a Pedro y a Juan, no voy a leer toda la historia, pero hubo algo allá en el congreso que me ministró cuando el pastor de Remar ministró el Espíritu Santo allí. En Hechos 4, luego de Pedro salir de la cárcel, Pedro y Juan, le hablaron a sus hermanos de lo que habían vivido y de cómo le habían dicho al Sanedrín y a estos que los interpelaban porque habían sanado a alguien. ¿Recuerdan? Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Estaba lleno del Espíritu. Y sanaron a un paralítico. Y por eso fueron interpelados y metidos presos. Dijeron, pero está bien, lo soltamos, pero no hablen más de ese hombre, de Jesucristo. Y ellos dijeron, preferimos, ¿acaso es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Me quedo con obedecer a Dios. Y luego que contaron la experiencia vivida, ellos le contaron a los hermanos y oraron de la siguiente manera. Cuando hubieron orado, el lugar, vamos a leerlo, Hechos 4, con esto voy a terminar. Y después vamos a orar, mi hermano. Yo no sé, aquí, yo sé que los hermanos todos tenemos necesidades. Vamos a orar por eso. Hechos, capítulo 4. Esto me ministró, mi hermano. Y puestos en libertad vinieron, leo desde el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los principales, lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y empiezan a orar. Escucha, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, escucha, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, fue por voluntad de Dios que sucedió eso. Y a veces nos pasan cosas malas a nuestro alrededor, pero es la voluntad de Dios. No le echen la culpa a nadie. Pero en el 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere ministrar nuestras vidas, mis hermanos. Quiere renovarnos a nosotros primero, pero ese renuevo no es nada más para que tú lo disfrutes tú solito. No. Eso es para que tú hables con denuedo la palabra de Dios y testifiques y se hagan señales. Esas señales son vidas convertidas a Cristo. Que tú testifiques, que tú hables de Dios con denuedo, con pasión. Allá en mi trabajo creen que estoy loco. Bien. Pero hay alguien ya en mi trabajo que dijo, esto es lo que tienes gozo. Gloria a Dios. Y le decía, sí, tengo gozo. Porque Cristo murió por mí. Eso ha sido revelado a ti, mi hermano. ¿Tienes gratitud de eso, mi hermano? ¿O no? Si no es así, yo te recomendaría que empieces a desesperarte. Dios tiene misericordia. Eso sí te puedo decir. Dios tiene misericordia. Si tú no has experimentado alguna cosa con Dios, Dios tiene misericordia. Él te va a ministrar. Pero suplíquele, ruégale. Ten fe. Ten fe. Dios es bueno. Cantábamos la bondad de Dios. La fidelidad de Dios nos persigue, mi hermano, aún siendo nosotros carnales a veces. Porque nos dejamos avasallar por el mundo. En vez de disfrutar de los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, que esté operando en nuestras vidas, que nada nos desencaje, que aunque la batalla espiritual, porque hay una batalla espiritual, tú estés confiado. No dice el Salmo, aunque 10,000 estén a mi lado, aunque vaya por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Está contigo. Yo quiero que ahí donde tú te encuentras, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar, mi hermano. Oh Señor, cuánto necesitamos, Señor, que tú ministres nuestras vidas. Cuánto te necesitamos, Señor. Señor, caminar así como caminó tu Hijo, Señor. Tu Hijo en una ocasión reprendió a Pedro porque quería impedirle ir a la cruz. Señor, que nosotros también tengamos esa templanza que tenías tú, Señor. De reprender en el nombre de Jesús todo lo que se pone delante de nosotros como obstáculo. Enfermedad, conflicto, desempleo, hambre, destrucción, soledad, depresión. Oh Señor, afianza nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo. Oh Señor, que tengamos paz en medio de la tormenta, como hay una alabanza que cantamos, Señor. Paz en medio de la tormenta. Oh, que permanezcamos confiados. Señor, aquí hay gente que tiene conflictos, enfermedades, y quiero orar por ellos, Señor. Porque este es un tiempo también de señales, de prodigios. Yo lo creo, Señor. Y yo quiero orar, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, toda enfermedad, Señor, que está en nuestros cuerpos, inclusive en el mío. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, sana. Sana nuestros cuerpos. Sana, Señor. Es tú, tu Espíritu Santo, el que obra. Oh, Señor, en el silbido, Señor, de tu palabra, en el silbido de tu consejo, podamos vivir, Señor, en comunión contigo. Otra cosa que quiero orar, Señor, es por la comunión contigo, Señor. Señor, la iglesia necesita comunión contigo. Yo oro en esta mañana, Señor, porque todos y cada uno de nosotros te busquemos con desesperación, Señor. Es tu Espíritu Santo el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Señor, ven sobre nuestras vidas. Consuela al que está cansado. Consuela al que está enfermo. Consuela a aquel que tiene problemas en casa, en familia. Oh, Señor, solamente tú puedes librarnos, Señor. Pero si así como Pablo tuvo un aguijón y para que no se enalteciese, no se lo quitaste, Señor, que podamos saber que quizás también alguno de nosotros ha de tener algún aguijón. Oh, Señor, pero que no blasfeme tu nombre, que no reniegue la fe, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tengamos gozo a pesar de la batalla espiritual, a pesar, Señor, de los conflictos, a pesar de la circunstancia económica, a pesar de la salud. Oh, Señor, que podamos manifestar tu paz y tu gozo. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como solamente tú la das, Señor, que podamos tener paz en medio de las dificultades, que podamos tener discernimiento de la batalla espiritual que libramos, Señor, que podamos recurrir a ti, orar a ti, buscar tu rostro, Señor, para tener fortaleza y seguir caminando, Señor, contigo. Seguir caminando contigo, Padre. Necesitamos, Señor, seguir caminando aferrados a ti. Señor, así como aquellos que iban camino a Emaús. Señor, que dicen que sus corazones ardían cada vez que tú hablabas. Señor, que cuando leamos tu palabra, Señor, nuestros corazones ardan. Ardan de pasión por ti, ardan de pasión por tu presencia. Oh, Señor, anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Repite conmigo eso. Señor, anhelo tu presencia en mi vida. Yo lo anhelo, Señor, tu presencia en mi vida. Solamente tú, Señor, nos fortaleces. Solamente tú nos sostienes. Solamente tú, Señor, nos abrigas. Solamente tú, Señor, traes manto de alegría sobre nuestras vidas. Aleluya. Oh, Señor, que podamos, que así como le dijiste a la mujer samaritana, tú, Jesús, me vendrían tiempos en los que habrían adoradores que adorarían en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No de mentira, sino de en verdad. Buscando tu rostro, anhelando tu presencia, buscando tu consejo, guiados por tu espíritu. No embriagados, como dice Pablo, no embriagados en borracheras en las cuales hay disolución, no embriagados en el mundo, no embriagados en tecnología, no embriagados en televisión, no embriagados en vicios. Oh, Señor, pero llenos de tu espíritu. Oh, Señor, que anhelemos la presencia y la llenura de tu espíritu. Antes bien queremos ser llenos de tu espíritu, que es la esperanza de nuestra vida. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendigo, Señor, tu iglesia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Y recuerden una cosa, mis hermanos, no se trata de un estado de ánimo, se trata de que tú tienes que alabar al Señor. Yo he decidido alabar al Señor día a día, hora a hora. En medio de la dificultad, alaba al Señor. En medio del conflicto, 24/7, como dice el hermano. Oh Señor, pero alaba al Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.